Ronda. El tiempo que tenemos es relativamente reducido. Tenemos 4 presentaciones de proyectos muy interesantes. Para hacerlo un poco más interactivo, les he pedido que hagan la presentación seguida y después abrimos un turno de preguntas en el que todos puedan participar. Y para centrar un poco el debate de esta mesa, a mí me gustaría resaltar, ya lo han dicho los ponentes anteriormente, pero que el objetivo de la discusión en esta mesa, además de conocer los proyectos que nos van a presentar hoy, es conocer también su opinión respecto al programa Copérnicus, respecto a las limitaciones, a las limitaciones y oportunidades que nos ofrece a todos, poner encima de la mesa pues qué problemas están encontrando, lo mencionaban antes, para la descarga, para el procesamiento de los datos y qué cosas podemos mejorar, y también cuáles son los requisitos de la próxima generación de satélites. Es verdad que se consulta a los usuarios, pero eso no es algo tan común, y yo también creo que hay un cambio en el espíritu de la Comisión a la hora del diseño de los nuevos satélites, y creo que tenemos que aprovechar, porque es muy importante que los satélites que vengan realmente cubran vacíos para aplicaciones operativas, que son en las que yo creo que estamos todos en esta mesa trabajando. Yo aquí he puesto un resumen, Estefan lo ha contado con mucho más detalle, de los Sentinel que tenemos, sobre todo de los 3 que tienen más aplicaciones en tierra y de las resoluciones. En concreto, los 2 que más aplicaciones tienen en agricultura, que son Sentinel-1 y 2, que tanto por la resolución espacial, que nos permite llegar a escala de parcela, como con la resolución temporal, y además la combinación de ambos tiene un gran potencial en aplicaciones agrícolas. He incluido también Flex, que es una misión que va a ser lanzada en 2022, que no es parte de Copérnicus, es un Earth Explorer, nos lo va a contar Antonio ahora dentro de un rato, pero es un satélite que cuando esté disponible tiene una gran complementariedad con los Sentinel, y especialmente para las aplicaciones agrícolas. Entonces, bueno, los 4 temas que vamos a tocar hoy son estos. No es exactamente el tema de los proyectos, es un resumen muy breve y ellos lo van a contar mucho mejor, pero era solo para guiarme en la presentación de los ponentes hoy. El primero va a ser Antonio Ruiz Verdú, que es miembro del LEO, del Laboratorio, un grupo de investigación de la Universidad de Valencia, un grupo que ha sido líder especialmente en conseguir organizar la misión, poner a punto una misión muy competida como Flex, y además encargarse de toda la gestión y toda la preparación de la misión, que tiene, bueno, yo creo que muchísimo mérito, además, desde una universidad pública española. Antonio ha participado, coordina varios proyectos dentro de este grupo, es investigador del grupo, ha trabajado además de la Universidad de Valencia en otros institutos oficiales como el INTA o el CEDEX, y bueno, y tiene muchos años de experiencia en el uso de la teledetección, especialmente en el seguimiento de la vegetación. A continuación, José Emilio Guerrero, al que creo que muchos conocen porque es profesor de la Escuela de Agrónomos, ha sido profesor de muchas de las personas que veo en esta sala, y mío especialmente, y profesor de producción animal y de muchas otras cosas, ¿no? Mucho más intangibles en algunos casos. Él lleva trabajando en innovación toda su vida, enseñando innovación en los sistemas agrarios, y en los últimos años además está muy implicado en la estrategia de diseño inteligente de Andalucía 2020, y creo que su visión va a aportar mucho a la mesa. A continuación, David Nafría, que viene de Itacil, de Castilla-La Mancha, el Instituto Tecnológico de Castilla y León, perdona. Uy, de Castilla-La Mancha es Alfonso, lo siento. Uy. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. David dirige una unidad que realmente es líder en llevar la innovación a los agricultores, ¿no? Ellos tienen un equipo muy bueno y muy competente que trabaja en toda la cadena, desde la recogida de información, la sensorización, los instrumentos en el campo, el procesamiento, el desarrollo de algoritmos y también el desarrollo de aplicaciones que son amigables y que las llevan tanto a los agricultores como a la administración. Entonces, bueno, yo creo que están haciendo en el Itacil una labor fantástica y que bueno, es muy reconocida. Por último, pero no menos importante, Alfonso Calera. Alfonso es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, del IDR,
físico, pero de vocación ingeniero agrónomo, más que muchos. Y bueno, él lleva muchos años trabajando en el uso de sensores en agricultura. Alfonso es de las personas que yo conozco que más convencida está de que el uso de los sensores remotos realmente puede marcar una diferencia en la gestión agrícola. Él está convencido y además lo transmite muy bien y es a lo que lleva dedicados por lo menos los últimos 15 años en los que yo lo conozco y trabajo con él. Entonces, bueno, él ahora nos va a hablar del Spider Seer, pero está inmerso en muchos proyectos y creo que igual. Su opinión respecto a cuáles son las necesidades en este sector, pues creo que es muy válida. Por eso les pediría que no alargaran mucho las presentaciones para que nos dejen un poco de tiempo para la discusión, ¿vale? Antonio, ¿empiezas tú? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Elisa, a María Paz, los organizadores de este taller, por habernos invitado a contaros un poco, bueno, como bien ha dicho María Paz, una misión que no está en órbita todavía, que no está operativa todavía y que tampoco forma parte de Copernicus, que es la misión Fluorescent Explorer, más conocida como FLEX. Esta misión tiene como objetivo primordial la medida de la fluorescencia de la vegetación y, en última instancia, de la fotosíntesis. Es decir, que intenta ir un poco más allá. Hasta ahora casi todos los sensores con aplicaciones en agricultura y en seguimiento de la vegetación obtienen información en gran parte estructural, en gran parte ligeramente funcional, a través de cómo puede afectar cambios en la fisiología de la planta a índices de vegetación, en fin. Pero la idea es ir un poco más allá y en realidad estudiar la función, digamos, la fisiología de la vegetación desde el espacio. Sería un poco el entorno en el que surge esta misión. Las misiones Earth Explorer, como ahora diré, en realidad es un programa de la ESA de misiones con un carácter científico, de demostración de tecnología, preoperacional, pero muy frecuentemente, de alguna manera, son las que se utilizan para demostrar la viabilidad de misiones operacionales. Es decir, que detrás de estas Earth Explorer suelen venir misiones operacionales. Y una de las preguntas científicas sobre los problemas que intenta abordar esta misión es mejorar o superar las limitaciones en la estimación de algunos de los elementos claves en el ciclo del carbono, que, como sabéis, pues tiene múltiples connotaciones, aplicaciones o interés, tanto a escala global como a escala regional o en temas agrarios, pues para estimaciones de rendimiento de cosechas, etc. Y en concreto se centra en intentar ofrecer una herramienta para la estimación de la producción primaria bruta. Lo cual tiene además, digamos, estos estudios dentro del ciclo del carbono tiene una imbricación muy grande con el ciclo del agua, a través de cómo el estrés hídrico afecta a esta fijación del carbono en la vegetación. Esto sería un poco el marco general en el que surge o al que intenta dar respuesta esta misión. Bueno, no voy a detenerme mucho, digamos, en estas transparencias para acelerar un poco pero bueno, en cualquier caso, dentro de este marco global, en el que hay un crecimiento de la población, en el que abastecer de alimentos a toda la población mundial requiere una serie de mejoras en la producción agraria, mejoras que al final lo que persiguen es que las plantas realicen de una forma óptima la fotosíntesis y, por tanto, pues esto se puede conseguir de muchas maneras, a través de riego, fertilización y, digamos, el proceso fotosintético está en el medio de un montón de digamos, factores de estrés para la vegetación y, bueno,
esta transparencia, o sea, este esquemita, bueno, pues intenta resumir, ¿no?, que van desde déficit de nutrientes, de agua, plagas, problemas de congelación, calor, salinidad, en fin. Al final, todos los diferentes tipos de estrés que afectan a la vegetación, de una manera u otra, afectan al rendimiento de la fotosíntesis. Y la idea es que si nosotros somos capaces de evaluar cuál es ese rendimiento fotosintético del espacio, podemos utilizar esta herramienta para seguir esos diferentes fuentes de estrés. Este es un poco el marco en el que surge la misión. No voy a entrar, digamos, muy en detalle en la física de lo que está detrás, de cómo se puede ver la fotosíntesis del espacio, pero sí deciros que, bueno, como sabéis, en la fotosíntesis hay una absorción de fotones por la vegetación y esta energía absorbida, bueno, por un proceso, digamos, de salto energético de electrones que pasan de unos orbitales a otros, esta energía se convierte por un proceso fotoquímico en energía química, que es básicamente la fotosíntesis. Pero dentro de esa fotosíntesis hay una serie, vamos a decir, de subproductos. Parte de la energía se disipa en forma de calor, de una forma que puede ser regulada, y una parte de esa energía es disipada en forma de fluorescencia. Es decir, es luz que ha sido absorbida y luego vuelve a ser emitida a una longitud de onda diferente como una señal de emisión de fluorescencia. Esta señal, cuando se ve, los que estéis un poco familiarizados con los espectros de reflectividad de la vegetación, este sería un espectro típico, bueno, de vegetación en dos estados, en el segundo caso sometida a un estrés hídrico, con lo cual hay un cambio en la región visible, y no sé si llegáis a apreciar este pequeño piquito que se observa en el espectro. Ese pequeño piquito es la emisión de fluorescencia. Es decir, que la vegetación emite fluorescencia al realizar la fotosíntesis. Esa emisión de fluorescencia, como ahora os comentaré, va a ser mayor o menor en función de la eficiencia de la fotosíntesis, y es una señal muy pequeña, que se puede detectar, pero que estamos muy al límite de lo que la tecnología permite desde un sensor remoto. Si nosotros nos centramos en cómo son esos picos, pues veréis que en esta región, entre 680 y 760 nanómetros, pues aparecen dos picos debido a los dos fotosistemas, no entrar en detalle, y esa energía emitida es lo que pretende medir la misión FLEX. Por tanto, es la primera misión espacial diseñada para el seguimiento de la fotosíntesis. Fue seleccionada en 2015 en un proceso ciertamente largo y competitivo como el Earth Explorer 8 de la Agencia Espacial Europea. Tiene su lanzamiento previsto para 2022 y, como os podréis imaginar por la pequeña señal que se trata de medir, pues bueno, se basa en medidas de muy alta resolución espectral obtenidas por un instrumento que se llama FLORIS. La misión no es completamente independiente de Copernicus, es más, de alguna manera depende de Copernicus, porque en un esfuerzo por abaratar los costes de esta misión, que como digo son preoperacionales, de demostración de tecnología, parte de la información que va a obtener la va a obtener volando en tándem, ahora os enseñaré cómo, con Sentinel-3. Es decir, el satélite se va a poner en órbita a escasos segundos y en la misma órbita que Sentinel-3 y va a estar observando prácticamente el mismo campo de visión de una forma casi simultánea, con pocos segundos de diferencia con Sentinel-3. Con la idea de aprovechar las bandas de los sensores que lleva Sentinel-3, el sensor Olchi y el sensor SLTSR, que es un sensor térmico, para parte de las cosas que no se pueden hacer solo con el espectrómetro de FLEX. Bueno, los Earth Explorers es una familia, es un programa de la Agencia Espacial Europea, como digo, que tiene un objetivo de demostración de tecnología y demostración de nuevos campos científicos en la observación terrestre. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalle, pero seguro que os suenan algunas de estas misiones que eventualmente se convierten posteriormente en misiones operacionales. Esta es la fecha, algunas están ya
en órbita. En el caso de SMOS, además, España tiene una participación muy relevante y otras bueno, se van a ir lanzando en los próximos años. Como digo, Flex está previsto su lanzamiento para 2022. No sé cómo voy de tiempo. ¿Un minuto solo? Pues bueno, pues voy a acelerar mucho. Entonces, no voy a entrar en detalles técnicos de la misión, pero simplemente que veáis que efectivamente vuela en tándem con Sentinel-3. No es una misión de alta resolución espacial, es decir, que no tiene una aplicación muy inmediata en agricultura, salvo que estemos hablando de grandes extensiones, pero sí, como bien señaló María Paz, para aplicaciones relacionadas, por ejemplo, con estrés hídrico. No voy a entrar en detalles del instrumento, pero bueno, que os quede que es un instrumento hiperespectral o de altísima resolución espectral, que tiene que superar algunos retos técnicos grandes, como pues, conseguir con una muy alta resolución espectral una relación señal-ruido elevada. Tampoco voy a entrar en detalles. En este momento hay dos conceptos de instrumento, aunque básicamente ya se ha escogido uno, y también dos conceptos de plataforma, pero va a ser una misión relativamente pequeña. Y simplemente para terminar, para que veáis qué tipo de información se puede obtener, y también quiero lanzar un mensaje, que aunque la misión no está en órbita todavía, y faltan unos años, pero está generando, existen ya simuladores aeroportados, que bueno, tienen un precio relativamente asequible para determinados organismos gubernamentales y que permiten obtener estas medidas de fluorescencia ya desde sensores aeroportados. También existen y se están desarrollando instrumentos para medida de fluorescencia in situ. Y simplemente os quería mostrar dos ejemplos, y con esto termino, de campañas aeroportadas. En la imagen de arriba pues, tenéis un falso color de una serie de campos de cultivo, y en la imagen de abajo fijaros cuál sería la medida de la emisión de fluorescencia después del proceso de las imágenes, que da información muy complementaria. Aquí tenéis abajo varios ejemplos, pero quizá el más ilustrativo, yo creo, es un experimento que se hizo, en el cual aquí arriba, esto es un índice de vegetación, estáis todos muy familiarizados con él. Aquí arriba lo que se muestra es una serie de campos de cultivo antes de recibir un tratamiento con un herbicida. Entonces, hay una pequeña zona del campo en el que se hizo un tratamiento con un herbicida. Este es el índice de vegetación al día siguiente, y dentro de 2 días, si os fijáis, no se ven cambios aparentes, ¿no?, en el verdor de la vegetación. Sin embargo, inmediatamente, puesto que afecta a la fotosíntesis, se observa, y lo marco aquí, como la zona tratada con el herbicida hay un incremento de la fluorescencia que responde inmediatamente al tratamiento, porque antes de que afecte al cambio del verdor de la vegetación, la fotosíntesis ya se ha visto afectada. Entonces, este es un poco el mensaje que quiero mandar. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo, también como en 2 campos, en uno se aplica el herbicida y inmediatamente se observa ese incremento de la fotosíntesis. Perdón, al contrario, ese incremento de la fluorescencia. Es decir, la fluorescencia en muchas ocasiones, por diversos motivos de estrés, se incrementa al bloquearse el camino normal de la fotosíntesis. Y bueno, con esto termino. Ya más o menos las conclusiones las he ido enumerando. Muchas gracias, mientras. Antonio. Pasa José Emilio Guerrero, por favor. Tiene la palabra para hablar del proyecto Life Biodesa. Bueno, buenos días a todos. Estoy contentísimo de estar aquí. Primero porque esta es un poco mi casa. Ilusiones, retos, trabajo y muchísimos amigos. Me siento como en casa, con permiso del señor viceconsejero. También porque voy a aprender toda la mañana mucho de Sentinel y de Remote Sensing, con toda seguridad. Tengo todas las antenas levantadas para ser como una esponja en este tema. También porque es una ocasión magnífica de alinearnos, como ha dicho el señor viceconsejero, con un reto enorme que ha asumido
la Junta de Andalucía en su conjunto, que es liderar una plataforma de Big Data, sensu amplio, y desde luego, sin ninguna duda, es una parte magnífica. Y como buen agricultor, sobre todo, estoy muy contento porque llovió ayer mucho, más de 20 litros en Córdoba, y entonces para los olivos magnífico. Entonces, aparte de los satélites son buenos para los olivos y para todo, pero que llueva es magnífico. Y también porque tengo la oportunidad de presentar anécdotas puntuales de un trabajo colectivo. En ningún caso es mío y soy el que menos sabe, sin ninguna duda, pero me toca actuar un poco de portavoz. Y también porque esta reunión nos ha servido también para alinearnos un poco personas que están en nuestro contexto de trabajo, en la Universidad de Córdoba, en el IFAPA, en otras universidades, para intentar empoderarnos, tomar fuerza y aprovechar una oportunidad de primera magnitud que es Sentinel, o por lo menos así lo vemos, ¿no? Por todo eso estoy muy contento y gracias. Lo primero es una referencia al proyecto. Voy a presentar algunos datos que están alrededor del proyecto Live Biodesa, que es un proyecto muy complejo, con muchos actores y que tiene además un reto de enorme magnitud, que es desarrollo de políticas y herramientas para la gestión y conservación de la biodiversidad, ni más ni menos. Es decir, cómo desarrollar apoyos para plantear y para desarrollar estrategias y políticas en el término general. El aporte científico y técnico, lo que se llama en el argot de nuestro proyecto el Comité de Seguimiento, pues estamos conjuntamente el IFAPA y la Universidad de Córdoba y, bueno, estamos apoyando todo lo que podemos, haciendo algunas cosas, entendiendo pues que un proyecto no puede dar respuesta a todo o a casi nada dentro de la magnitud del problema. Yo lo primero que quiero compartir con ustedes es algo que nos ha animado desde siempre, y esto es una metodología que llevamos aplicando más de 25 años. Es una metodología clínica de ecosistemas. Incorporamos el análisis, el diagnóstico y la propuesta de tratamiento, y el diagnóstico con dos elementos esenciales, el diferencial del equilibrio y los mecanismos de causa-efecto, y entendemos que el territorio en su conjunto tiene una serie de características que lo agrupamos en distintos layouts, en distintas capas, tecnoestructura, hidroestructura, biogeoestructura. Hacemos un proceso de filtro y identificamos el diagnóstico del territorio, que es lo que nos separa de una situación ideal, y luego hacemos una serie de propuestas. Y esto es como la parte más conceptual del proyecto. Tiene que ver y no tiene que ver con los satélites, tiene muchísimo que ver, pero este es el sustento conceptual, y el concepto tiene varias aproximaciones, pero la primera para nosotros son elementos esenciales, lo que llamamos el sitio, que es una parte del territorio, del campo, que tiene un potencial similar en lo cuanti y en lo cualitativo. También intentamos explorar la condición, cómo está y cómo debería de estar, es el aspecto más complejo. Y en tercero, la tendencia, puedo estar mal, pero estoy mejorándome, me duelen las muelas, pero se me está quitando. Y entonces, en ese sentido, con distintas herramientas, intentamos aproximarnos en esa base conceptual y aprovechando toda una serie de resortes, de metodologías, de conceptos, etcétera, etcétera. Esta metodología tiene la virtud de que la hemos digitalizado, por decirlo de alguna forma, y la clasificación de la ecorregión tiene una componente jerárquica climática, reino, dominio y provincia climática, tiene una componente geomorfológica, que es el distrito, tiene una parte sustantiva, que es lo que está en la lámina con color azul, que es el sitio, es el potencial. Como antiguamente, este suelo es muy bueno para las papas, este suelo es muy bueno para los olivos. Pues, en definitiva, eso es muy importante, que haya un potencial de respuesta en este sentido, y hay dos dígitos para la condición y la tendencia, y esta es como nuestro ánimo, intentar con todas las herramientas dar respuesta. No me he resistido a poner esta imagen, que además es vetusta, ¿no? Ya, porque tiene una imagen así que parece de modella, pero quiero resaltar que fue fruto de muchos años de trabajo y que llegamos a ese puerto en el 2004 conceptualizándola. Y la verdad es que cuando he estado repasando algunas notas para hacer esta presentación, digo, oye, ¿qué mensaje es el que yo quiero compartir con todos los colegas que son especialistas de remote sensing?
Pues mire, el mensaje es que la integración de sensores y el desarrollo de utilidades y de sistemas de apoyo a la decisión es clave. Integración de sensores, porque la mayor parte de los especialistas tenemos la tendencia a profundizar demasiado en un aspecto. Digo, oye, qué bien refleja aquella idea que sintetizamos en el 2004, donde están los satélites, donde están las plataformas aerotransportadas, donde está la constelación de satélites, donde está el desarrollo de sistemas de apoyo a la decisión, el trabajo en campo, los equipos con sensores embebidos en la maquinaria, en el laboratorio, y cómo manejamos conjuntamente y sinérgicamente las distintas resoluciones espaciales, espectrales y temporales. Yo creo que está vigente. Cuando la vi, digo, bueno, tiene aspectos de démode, pero nos ha animado en todos los trabajos que yo voy a hacer. Bueno, y ahora voy a entrar en algunos aspectos para que entiendan cómo estamos aplicando esta base conceptual de metodología clínica de ecosistemas y esa filosofía de integración de sensores, ¿no? Pues esto simplemente son imágenes. Mire usted, nada más nosotros teníamos un mapa de suelo en Andalucía, que era el que era, con una resolución espacial determinada, y de repente la Consejería de Medio Ambiente pues lleva 20 años trabajando en construir un mapa de suelo que es increíble, es una joya, es un diamante en bruto, y estamos empezando a utilizarlo de una forma masiva. Y tenemos un mapa de suelo increíble, con calicatas, con descripciones, con tal, que la Consejería de Medio Ambiente lleva años trabajando con una resolución de 1/10.000. Bueno, y en 1/10.000, para aprovechar e integrar esos sensores, pues es la figura de la izquierda y la de la derecha. Llegamos a ese nivel que pone 2016 con respecto a la segmentación en sitios, en partes del territorio que tienen un mismo potencial. Fijaros el cambio en ese sentido de enorme importancia. Son cosas que son triviales y yo me da un poco de vergüenza ponerlo aquí, pero nos ha llevado muchas horas de trabajo y sobre todo es muy útil. Y es que integrar mosaicos no es un tema sencillo, mosaicos con métricas y sobre todo cuando afloran una enorme cantidad de fuentes de información, de sensores, de vuelos no tripulados que no tienen métrica, de cámaras sin métricas, no calibradas. Y hemos dedicado bastante espacio a cómo construir y cómo podemos ir actualizando de una forma sistemática y exponiendo los gradientes de conexión entre unas capas y otras. Y simplemente hemos estado y tenemos toda una serie de algoritmos que nos permiten incorporar cualquier información de cualquier escala y en cualquier condiciones con determinados algoritmos de transformación para ponerlos en una cascada de información como si fuéramos explorando de una situación general a una lupa determinada. Y esto lo estamos haciendo en el contexto de la biodesa. Otra cosa que es trivial, pero que empezamos a encontrarnos con cantidad de imágenes territoriales que no tienen métrica. Y lo normal siempre, yo por lo menos me enseñaron en la escuela, digo en la escuela de ingenieros, a decir pues que había técnicas de restitución, y decimos, ¿es posible hacer restitución sin apoyo topográfico en campo? Que no tengo nada con los topógrafos, sino todo lo contrario. Entonces hemos desarrollado algoritmos para hacer restituciones automáticas desde el punto de vista geométrico, utilizando cosas que están más que sabidas en la literatura, que son los algoritmos SIF y SARF, y nos ha ido muy bien. Y estamos teniendo modelos geométricos de enorme precisión que nos permiten hacer modelos digitales del terreno de precisión de 8 centímetros, de 7 centímetros, etcétera, etcétera, cuando las imágenes... Y esto nos anima y nos sirve mucho. Otro tema de enorme importancia y que estamos inmersos en ello es la utilización de determinadas técnicas orientadas a objetos de análisis de imagen. Y esto lo he presentado aquí como síntesis, pero esto es un algoritmo sin supervisión, automático, para conteo de árboles y para cuantificación de fracción de cavidad cubierta, y con una segmentación que nos permite. Fíjense, esta interacción, un minuto ya, pues entonces voy más rápido a la última. No quiero tampoco, también hemos estado trabajando durante años en desarrollo de aviones no tripulados, de plataformas no tripuladas de súper bajo coste y sensores de súper bajo coste. Y nada más quería presentar esta imagen aquí, una inspección térmica en un momento determinado, para ver qué zonas estaban más calientes o no, si se habían regado, si no, y esto lo integramos en el sistema. Esto es las estaciones meteorológicas. Esta sí quiero comentarla un minuto, Maripaz. Nosotros pensamos que ha habido un cambio absolutamente radical en el desarrollo de la electrónica,
de los sensores y de las redes de sensores conectados. Entonces, en este sentido, creemos, me había traído incluso aquí, digo porque es que es una revolución. Yo sé que todos ustedes están, pero este sensor que tengo aquí en la mano, este sensor que es nativo Wi-Fi, y que vale 3 euros, 2,5 euros, y que se autoenruta, y que le puedo colocar 10 sensores. Esto es lo que intentamos, que para animarnos a interpretar, a calibrar, a complementar la información. Estamos trabajando con el seguimiento de animales, es decir, que es otro elemento de enorme importancia, la distribución. Estos son vacas, los puntos verdes que se están moviendo y estamos haciendo. Esto es lo que nos trae un poco más locos, todas las técnicas de co-creaking, porque es un elemento de enorme importancia y de enorme dificultad. Pero acompañar datos que existen con datos complementarios para mejorar densidades y mejorar gradientes es de enorme importancia. Y quiero esto, porque es lo que más tiene que ver de mi exposición con Sentinel. Estamos utilizando imágenes Sentinel ya desde hace unos cuantos, y esto, en definitiva, es para ver cómo Sentinel nos está ayudando a identificar esos sitios ecológicos. Y cómo estamos, en este sentido, estamos tratando estadísticamente con distintos procesos multivariantes, y fíjense, esa imagen es una síntesis de todo este trabajo, cómo las imágenes Sentinel y los distintos indicadores que estamos haciendo con imágenes Sentinel tienen una respuesta en cada uno de esos sitios que tienen distinto potencial. Esto es clave para nuestro trabajo en este momento, y yo creo que vamos a avanzar. En la parte de abajo tienen ustedes pluviometría y en la parte de arriba las respuestas espectrales con Sentinel en cada uno de los. Y ya acabo de verdad. Todo esto no hay forma de hacerlo si no cambiamos de paradigma y de cultura. O nos metemos de lleno en Big Data o es absolutamente imposible. Pero cuando hablamos de Big Data, las personas piensan que es una entelequia. Big Data se ha profesionalizado a unos niveles increíbles de oportunidades, y esto nada más pienso aquí, desde el científico de datos hasta el analista de negocios, hasta el experto estadístico, hasta... No podemos abordar el Big Data, como dicen los chilenos, con las patas y el buche. Es decir, es un tema realmente complejo, y en el sentido que nos dijo la coordinadora de la mesa, digo, para abrir las expectativas y las preguntas, yo he intentado reflejar en esta lámina todo lo que es presente y futuro ya. Big Data Europa, la plataforma de Big Data Europa, plataformas como Cassandra, libres, con un potencial increíble y con una comunidad de desarrolladores increíble cada día. Esto, la directiva comunitaria de Open Data y lo que está habiendo de datos complementarios a lo que estamos haciendo, por supuesto, las metodologías de orientación al análisis de imagen, las tecnologías cognitivas, ya acabo de verdad, tecnologías cognitivas, Watson es un descubrimiento increíble en este momento para nosotros, TensorFlow, trabajar en memoria sólida, imprescindible, absolutamente imprescindible en este momento para Sentinel, y mucho más allá. Ya hay empresas mundiales que nos están ofreciendo servicios en la nube de computación cuántica. No podemos estar ajenos si queremos darle un tratamiento en ese sentido. Y más modernamente la Comisión está inmersa, de hecho vamos en este mes ya, ¿no?, a una reunión en Irlanda, todos los centros de innovación digital como un elemento importante. En síntesis, quiero acabar. Esa era la imagen del 2004 para nosotros, y ahora de repente nos encontramos que tenemos Sentinel, una joya, increíble. Nos ha hecho cambiar de paradigma, nos ha hecho cambiar de métodos de trabajo, es un elemento tractor e integrador. Y es una oportunidad que tenemos obligación de darle una respuesta absolutamente adecuada en tiempo y forma. Tenemos que dotarnos de capacidad de respuesta para que ese potencial de integración, ese potencial tractor que tiene y ese potencial tractor para integrar sensores es lo más importante. Lo siento. Muchas gracias, José Emilio. Por favor. David Nafría de Itacil va a presentar el proyecto Sensagri, que es un proyecto del H2020. Bueno, muchas gracias, Maripaz, y a todos los presentes y a los organizadores por invitarnos a esta jornada, que estamos las dos Castillas juntas.
Voy a intentar ceñirme al tiempo lo máximo posible y voy a intentar responder a las preguntas que Maripaz muy hábilmente nos mandó para que dinamizar un poco la mesa redonda, que yo creo que es muy enriquecedor. Brevemente, el proyecto que supuestamente voy a contaros aquí hoy se llama Proyecto Sensagri, es del acrónimo inglés Sentinel Synergy for Agriculture. Los principales objetivos del proyecto pues, es utilizar principalmente las sinergias de los satélites, tanto ópticos como radar, de Sentinel-1 y Sentinel-2, fundamentalmente, para desarrollar una evolución de los servicios copérnicos que tenemos hoy en día y hacer unos servicios un poco más orientados hacia usos agrícolas. Los servicios que hay ahora Copérnicus, pues los globales sí que pueden valer como una información de carácter agrícola a nivel de crisis humanitarias y cosas de estas, pero a escala europea y de temas locales pues no cubren estos huecos. Entonces, la idea es desarrollar unos prototipos de servicios pues, de humedad del suelo superficial con imágenes fundamentalmente de radar, aunque integrando también Sentinel-2, un servicio de índice de la foliar, son datos clásicos, pero la idea es desarrollar servicios o modelizar servicios operativos y mapas de cultivos, que es un tema tradicional de la teledetección, pero hasta ahora no conseguido desde el punto de vista operativo. La idea es validar estos desarrollos en unos entornos de unas zonas de test que os comentaremos y hacer también algunos desarrollos más específicos de proyectos más experimentales o más piloto en zonas específicas donde hay más datos. Los participantes pues, lo coordina la Universidad de Valencia. Antonio tiene un rol fundamental en la gestión del proyecto. Participan también en Italia el ISIA, un instituto del equivalente al CSIC en España, especializado en procesado de datos radar. CESBio es un instituto dedicado a temas espaciales y aplicaciones ambientales y agrícolas muy potente, vinculado al CNES, al Centro Espacial Francés. Estamos nosotros, la Universidad de Valencia participa en el tema fundamentalmente del AI, con el tema de óptico, CESBio en la cartografía de cultivo. Nosotros también trabajamos en el tema de cartografía de cultivos y tenemos información de TestSite en Castilla y León, junto con el CREA en Italia, que es un equivalente al INIA italiano, y a un instituto polaco que trabaja en protección de cultivos. Todos sabemos ya la potencialidad de los dos Sentinel que nos ocupan fundamentalmente para usos agrarios, Sentinel-1 y Sentinel-2, la frecuencia de revisita, el cambio de paradigma hacia las series temporales y las nuevas potencialidades que tenemos. Yo creo que eso es evidente y es lo que intenta explotar este proyecto, las sinergias y las grandes capacidades de frecuencias temporales. La relación, esto es una comparativa entre los productos que se pretenden desarrollar como prototipar dentro del proyecto Sensagri y lo equivalente ahora mismo que hay en Copérnicus, pues humedad del suelo se pretende ir a 250 metros de resolución espacial. También hay alguna idea de ir con técnicas de segmentación, ir a parcelas en las que ya se sabe el límite geográfico de la parcela, observar directamente el comportamiento radar de la parcela, abstrayéndote un poco de la resolución espacial de la imagen de satélite, sino yendo directamente al objeto geográfico, por la idea de que hay que buscar aplicaciones agrícolas, el tema del AI a 20 metros, aprovechando las bandas de Red Edge de Sentinel-2 fundamentalmente y utilizando datos de Sentinel-1 cuando hay zonas de mucha nubosidad, que aquí no es tan limitante, pero en otros países de norte de Europa es muy importante. El tema de mapas de cultivo, aquí hay mucha discusión sobre qué grado de densidad de entrenamiento en campo utilizar, por la diferente disponibilidad de datos de campo de unos países a otros y tal. Los proyectos, los servicios más vanguardistas así, pues típicos temas de cosecha, mapas de zonas regadas no regadas, con datos de radar y datos también ópticos. Un tema muy interesante, mapas de laboreo, la tendencia de la agricultura de conservación cada vez es mayor por reducción de costes y demás historias, y no hay un verdadero control de cuál es la superficie que se explota que se cultiva siguiendo estas técnicas, y la idea es pues con el cambio, detectar los cambios de rugosidad de la superficie para detectar los laboreos y hacer una estimación de la superficie que realmente se labra y la que no se labra, que a mí me parece muy interesante, y luego hacer mapas de cultivos también a escala de más resolución. Estas son las zonas de los test site. Yo creo que representan muy bien un poco la agricultura europea. Tenemos una zona en el sur de Italia, una zona muy clima mediterráneo, similar a lo que puede ser Andalucía, trigos duros y cultivos hortícolas y tal. Tenemos una zona de la agricultura mediterránea en su versión continental, en todo nuestro territorio en Castilla y León, que es un test site brutal, una zona de pruebas muy grande.
Tenemos la típica agricultura centroeuropea, muy continental y tal, en Polonia, y tenemos la agricultura esta del sur de Francia, que tiene una influencia oceánica muy importante y con unos regímenes de temperaturas no tan fuertes y con mucha pluviosidad. Así que también hay unos techsphere en Argentina y Sudáfrica. Nuestro agarre a estos temas viene por un proyecto que llevamos desarrollando ya muchos años, que es un mapa de cultivos que hacemos de toda Castilla y León, y cuanto más pasa el tiempo, más nos damos cuenta de que lo que llevamos haciendo en la era pre-Copernicus, porque esto empezó con, utilizamos imágenes de Deimos 2, Deimos 1, de Deimos 1 pasamos a Deimos 1 más Landsat 8, luego Deimos 1 más Landsat 8 más Sentinel 2, y ahora estamos ya en la transición de quitarnos todos los demás y quedarnos solo con Sentinel 2 y empezar a añadir Sentinel 1, y en fin, es una transición, pero es un proyecto muy operativo, es un mapa de cultivos que desarrollamos, que tenemos desde el 2011, ya van a ser 8 años de mapa de cultivo, y esto es una idea que surge un poco del Crop Data Layer de Estados Unidos, pero que vemos que hay un montón de convocatorias, y esta semana nos han llegado 2 ofertas de diferentes convocatorias, porque realmente es uno de los servicios operativos que se quiere hacer en Europa, vinculado sobre todo porque la política agraria debe o Copernicus quiere que se apoye mucho en ambos, un apoyo mutuo. Ahora tengo unas 3 diapositivas, un poco para cumplir los requisitos de Maripaz. Limitaciones, me he centrado en Sentinel-2, porque si empezamos a hablar ya de radar y tal, tampoco es mi área, pero bueno, a lo mejor brevemente estaría interesante, pues a lo mejor un Sentinel-1 con una, no sé, banda X a lo mejor, o algo más orientada a agricultura, que la banda que tenemos en el radar de Sentinel-1, que quizás es muy generalista, que vale un poco para todo, pero pues específicamente para agricultura, pues ya sabemos que hay muchos cultivos que su comportamiento es volumétrico y funciona bien, y otros al final responden a la superficie y no responde el cultivo, en fin. Eso sí, pero bueno, no es objeto de... limitaciones de los Sentinel-2, pues nosotros hemos tenido, durante el año pasado hemos tenido muchos problemas en Castilla y León. Reportamos varios asuntos a la ESA, abrió un caso de estudio, lo llamó el Spanish Gap, una órbita que venía desde el norte de Europa, se cortaba pasado Reino Unido y volvía a adquirir datos a la altura de Madrid, con lo cual Andalucía estaba perfectamente cubierta, luego el Sáhara y todo estaba perfectamente cubierto, pero teníamos un gap ahí que llamaban, nos abrió una feature, Spanish Gap, estaba vinculado al problema del almacenamiento en memoria del Sentinel-2A y tal, con lo cual hubo bastantes problemas. Sigue habiendo problemas con el Data Hub, hoy, problemas con acceso a los datos. Esto del proyecto es nuevo, muchas veces se dicen las victorias, no se cuentan las realidades, pero muchas veces comparamos con lo que el USG se nos proporciona, tampoco es comparable a la escala, ni el volumen de datos que manejan con Landsat 8 no es comparable, ni la experiencia ni el grado de madurez del proyecto es el mismo, o sea que hay que dar también un tiempo para que todo funcione. Nuestra experiencia, y esto es una visión que tenemos, es que un único satélite no es suficiente para hacer estudios de inventariado como hacemos desde la Administración, para un seguimiento general, un único no es suficiente. 2 satélites sí que es suficiente para nosotros, en teoría, para hacer nuestro mapa de cultivos. Uno único no lo sería, con una frecuencia de revisita de 10 días, con la nubosidad que hay en primavera y todo eso, para nosotros no es suficiente. 2 sería suficiente. Pero para aplicaciones directas en campo, y es mi opinión personal, es que no es suficiente 5 días de revisita para cultivos de primavera. Porque en verano sí, 5 días nos garantiza una imagen probablemente para tomar la toma de decisiones, para cultivos de primavera en nuestras condiciones, o cultivos de invierno, cereales, esto, no es suficiente por la frecuencia, por la cantidad de nubes y tal. Hemos tenido varias experiencias de intentar hacer recomendaciones de fertilización con agricultores. Los agricultores son muy dinámicos, respuesta en pocas horas, llueve, decisiones muy rápidas, y tienes que tener, entonces, que claramente hay que ir hacia la imagen diaria. Es así, si queremos un uso operativo, el escenario es el futuro, yo creo que es claro. Y luego otro problema que nosotros encontramos, que es evidente y en algún momento hay que empezar, es que no hay series temporales muy largas. Entonces, muchos de los estudios que hacemos se basan en contraste de la situación actual respecto al pasado. Y claro, eso en satélites de moderada resolución tienes archivos de datos con series largas para hacer comparaciones de cómo va respecto a otros. Y en estos casos, pues las series que hay no son consistentes, las fechas no son... En fin, bueno, esto es lo que... Oportunidades. Yo creo que es un poco... ahora mismo para cosas operativas
se pueden hacer desarrollos y desde el punto de vista de I+D, las zonas de solapa es brutal, la cantidad de datos que tienes y puedes seguir las labores, es increíble lo que tienes. Tienen las bandas del RedEdge que aportan un plus, lo que pasa es que al final en la agricultura la tendencia de ir a cogerte las bandas normales a de 10 por 10 metros, pues nosotros la tenemos y yo personalmente estamos casi todas nuestras aplicaciones que acabamos desechando las bandas del RedEdge de 20 metros en pro de coger las de 10 metros porque nos dan ese plus de resolución espacial que es que nos aportan mucho. El salto de 20 a 10 en agricultura es brutal porque es 10 metros. En cultivos herbáceos es lo que es perfecto casi, 5 estaría mucho mejor, pero 20 se queda un poco escaso. Lo que se ha comentado de que si es un proyecto bottom-up o top-bottom, top-down, yo creo que aquí en Copérnicos hay un gasto público brutal, 8.000 millones de euros, y lo que yo veo es que hay un empuje a través de H2020, proyectos de la ESA, por todos los lados. Se quiere que aquí se hagan cosas para justificar ese inmenso, y esto es un poco, no sé si me están escuchando, hay una presión sobre nosotros como usuarios para que hagamos cosas y hay dinero y tiene que aparecer más dinero porque aquí hay un componente industrial muy potente que ha conseguido convencer para fabricar unos satélites muy caros y lanzarlos, pero eso no tendrá mucho recorrido si aquí esto no se usa. Entonces yo creo que hay que tirar un poco de la cuerda para ahora traer todo ese capital y tal, intentar traerlo hacia nosotros para que se gaste un poco en la realidad, en intentar que de aquí salgan cosas. Ya estamos viendo, porque hay muchos temas de políticas europeas que se van a querer vincular a Copernicus porque hay que justificar Copernicus también de alguna manera. Entonces, aquí hay un tren en temas de la PAC. Esto es evidente con nuestro mapa de cultivos. Uno de los desarrollos, una de las ideas que siempre hemos utilizado es para la actualización del SIGPAC, el PIS en nomenclatura, para los controles de ayudas, pero esto ya es una iniciativa como que viene de abajo, pero nos va a venir la envolvente por detrás, que ya va a venir desde Bruselas, que los controles del futuro evidentemente vendrán por ahí totalmente, y no sobre muestras del 5%, sino sobre el 100%, o sea, habrá un cambio de paradigma radical porque hay todo el interés de justificarlo. Luego, nada, que es evidente que es el momento de desarrollar aplicaciones prácticas y operativas. La comisión, que Copernicus viene de DigiGrowth, todo el mundo quiere que esto de verdad genere riqueza, entonces yo creo que todo el que haga cosas en este ámbito va a tener fácil financiación, es mi visión. Requisitos, sugerencias, esto es como la carta a los Reyes Magos, pues yo creo que, no sé, todos siempre decimos lo de la banda térmica de uso agrícola, aquí para Sentinel yo sé que es un tema muy complejo, muy caro, y muy de desarrollar, incluso Landsat 8, en Landsat 8 ya estuvo en la picota el tema de la banda térmica y es un tema, ya sabemos además los problemas que tiene, pero bueno, la verdad es que está muy bien, pero es que hay una información para la agricultura que si tuviéramos información de la temperatura de los cultivos es que sería un avance brutal para muchas cosas. Como digo, el objetivo estará claro, la resolución temporal diaria. Los 5 metros o 10 metros están bien, pero más frecuencia, parece que teníamos que estar contentos con los 5 días que vamos a tener cuando esté operativo el 2B, pero yo intuyo que hace falta más para usarlo en agricultura de forma operativa y tomar decisiones sobre fertilización nitrogenada y tal, hace falta más. Y luego una sugerencia, servicios de visualización de mosaicos libres de nubes, o sea, como un paso más, lo hemos hablado alguna vez. Este paso a mí me gustaría que fueran servicios públicos y gratuitos de visualización, pero es evidente de que aquí la Copernicus viene de donde viene, con lo cual se va a quedar en un nivel en el que se quiere que esto haya un desarrollo privado. Justo este servicio de visualización de mosaicos o visualizaciones ya es lo que hace Synergize, la empresa que ha mencionado como paradigma de que están consiguiendo desarrollo económico y tal, y ellos cobran por ese servicio. Así que veo difícil que Copernicus ponga a hacerse cosas de ese tipo cuando da el ejemplo de las empresas que están desarrollando ese tipo de cosas. Y vamos a ver dónde está esto. Sí. ¿Dónde está el sistema este? Vale, es un PDF. Sí. Entonces, bueno, pues presentación. Ver, modo pantalla, aquí.
Bueno, igual que mis compañeros anteriormente, dar las gracias por permitirnos estar aquí para contar unas experiencias que ya llevamos haciendo hace ya varios años, que le hemos llamado SpiderCR, que es una plataforma que ahora trataré de describir exactamente lo que hace y lo que tiene, en la cual intentamos combinar, intentar potenciar en esa sinergia la red SIAR, que es bien conocida, y teledetección, tal como estoy poniendo el nombre, para identificación de superficies regadas y determinación de sus necesidades hídricas a escala de la España peninsular, utilizando los sensores disponibles en este momento. Es un proyecto de innovación en el regadío, financiado por el MAPAMA, y que en este momento arrancó de un piloto en el 2010-2011 y que hay una serie continua desde el 2014 hasta acá, hasta hoy, actualmente. Básicamente, diré dos cosas solamente para entrar en esta presentación. Estamos entrando, si no estamos ya en la edad de oro de lo que llamamos remote sensing o teledetección o percepción remota, como ustedes quieran. Tenemos todo un conjunto de sensores a diferentes escalas espaciales y temporales, absolutamente impresionante. El problema no está solo en los sensores, lo ha dicho muy bien José Emilio antes, está en la integración de toda esta información, cómo hacemos que esa información sea útil para lo que buscamos, y creo que ese es el gran reto en estos instantes, o uno de los retos, por no decirlo así, por decirlo de esta forma. Y decir aquí que tenemos... yo estoy pagando cervezas todavía, porque no me creía que desde Europa fuéramos capaces, Estefan, esta es la cuestión, yo no me creía que fuéramos capaces de hacer lo que el USGS hacía en su momento, es decir, poner las imágenes sin preguntar quién eres y podértelas descargar, porque los formularios de la ESA antes de la revolución Sentinel eran absolutamente insufribles para cualquiera que los estábamos utilizando. Y, por tanto, esto es un cambio copernicano absoluto. Y la política de datos de acceso libre creo que ha supuesto una auténtica revolución que todavía no estamos percibiendo sus consecuencias. Este proyecto esto es el título oficial del Ministerio de Agricultura. Estamos operando también con Traxa, con Traxatec, operando conjuntamente. Y un poco lo que decía antes del 2014, y un poco aprendiendo cosas de cómo utilizamos las secuencias temporales en este caso y de la contabilidad del agua. Yo quería introducir este concepto ahora mismo mediante esas series temporales para la gobernanza del agua. En el fondo estamos hablando de gobernanza. Aquí tienen una constelación multisensor. Una constelación, antes David se refería a ello, de que no es, y José Emilio, un sensor solo no va a ser suficiente. Y, por tanto, necesitamos constelaciones. Constelaciones operando. El reto es una constelación, aquí está presentada una constelación Landsat 8 y Sentinel-2. Eso que ustedes están viendo, esos puntitos que hay, es la evolución de un cultivo de trigo del año 2016, descrita a través del índice de vegetación, que, como conocen, es simplemente un indicador de actividad fotosintética o cobertura vegetal verde, como ustedes prefieran, y lo que tienen ahí es un trigo de 10 toneladas. Esa dinámica temporal es el otro reto que tenemos en este momento, cómo explotar la información de esa dinámica temporal, cómo ese cultivo de 10 toneladas es distinto en esa dinámica temporal de un trigo de 6 toneladas, de 3 toneladas o de un trigo de lo que sea, o cuando está afectado por cualquier enfermedad o elementos de este tipo. Porque no va a bastar una imagen, tenemos que seguir la dinámica, porque está claro que lo que intentamos percibir es dinámica. Ahí tienen también ahí están trabajando NASA y ESA en estos momentos activamente para conseguir series consistentes, homogéneas, que nos permitan poner todos los sensores en común. Ahí tienen una imagen RGB. ¿Por qué es importante mantener una imagen RGB? Ahí la tienen ahí. Nos están diciendo, por ejemplo, ese pivot que está arriba, ese pivot que vemos, ¿por qué? No solamente es un dato numérico, aquí la combinación visual de imagen y numérica es tan importante. Ustedes mismos podrían habilitar claramente que la carta de aspersores del pivot de arriba tiene algunas deficiencias que tendrían que ser corregidas de inmediato.
en estos instantes. Posiblemente no necesitan ninguna información adicional. Y lo que sí hace falta es que esta información esté en campo y en el tiempo necesario para la toma de decisiones, con toda claridad. Bien, lo que este proyecto trata es de poner estas imágenes casi en tiempo real al alcance de cualquiera a través de una plataforma WebGIS. Es decir, no basta con que sea posible acceder y descargar las imágenes, sino ponerlas a disposición de cualquiera a través de una plataforma en Internet, procesadas a un nivel de procesado suficiente para ser utilizadas en aplicaciones prácticas. El otro reto no es solo construir plataformas, sino qué información ponemos al alcance de las que tienen que tomar decisiones para que las puedan tomar en el tiempo que necesitan ser tomadas. Y eso significará darle valor añadido a las imágenes. No es solo tener el acceso, sino la tengo que tener disponible. Y está claro cuál es el futuro. No hay otro sistema que este. No tenemos otro sistema para alguien que tenga que tomar decisiones basado en lo que le estemos proporcionando. Si tiene que irse a un terminal de escritorio, no funcionará. Ese es el camino. Bien, el ámbito en el que estamos trabajando, esto es una aplicación estamos visualizando 3.600.000 hectáreas de toda la extensión de la España peninsular. Tenemos que cubrir toda esa relación que tenemos ahí. Y los productos que estamos suministrando en esa plataforma que después les mostraré, que está accesible y ustedes pueden acceder a ella ya y ahora, en este momento, lleva funcionando ya varios años y posiblemente les pueda suponer un descubrimiento. Los productos que estamos cargando son Landsat 8 y Sentinel-2. Hemos pasado de trabajar solo con Landsat 8 a multiplicar por 30 la información y nos viene el tamaño de lo que estamos generando. Estamos cargando RGBs, índices de vegetación y coeficientes de cultivo basal. Coeficientes de cultivo es lo que nos va a permitir determinar las necesidades de agua de la cubierta vegetal junto con la evapotranspiración de referencia proporcionada por estaciones meteorológicas. Estamos proporcionando ese KCB, ese coeficiente de cultivo, libres con máscaras de nubes y sombras, directamente para ser usado, porque el concepto no es imagen libre de nubes, es píxel libre de nubes. De esa forma podemos cambiar el paradigma de necesitar las suficientes imágenes, porque en la evolución de los cultivos, si tenemos una buena imagen, un buen dato a la semana, creo que estamos en el nivel correcto para toma de decisiones, en tiempo real. La otra parte es calcular las necesidades hídricas, hacer un balance de agua basado en esas series temporales. No hay tiempo material para la metodología, de tal forma que partiendo de la escala del tamaño de píxel de 10 por 10 metros en el caso de Sentinel-2, ser capaz de agregar a las diferentes escalas que nos permiten hacer uso de esa información. En este caso sería la del acuífero, por ejemplo, un acuífero, este es el acuífero de la Mancha Oriental, es una imagen de lo que estamos calculando en este momento, pero obviamente lo que intentamos es lo que estamos haciendo en este instante, disponible toda esta información y, por tanto, chequeable y verificable por cualquiera a través de la página web, es utilizar esta misma metodología para toda España, es decir, toda la España peninsular. En el fondo, lo que hemos montado es un sistema en el cual, desde la capa de suelos, que intentamos utilizar la mejor información disponible en cada sitio que está, la vegetación se modeliza a través de la propia secuencia temporal de imágenes y a través de esa modelización un balance de agua que opera a escala de píxel, que corre en todos los píxeles de que está compuesta la España peninsular y va proporcionando datos de cuántas necesidades de agua de riego, cuánto es la evapotranspiración, cuánto es la recarga y cuánto es el contenido de agua en el suelo explorado por las raíces. Esto hecho, mapas se generan a escala de píxel y paxo diario y para su visualización se presentan en resúmenes mensuales o en escala mensual de promedio. Y todo esto está accesible a través de esta página web que es el Ministerio, Mapama, Spider-SIAR, sería la información, donde tienen la información completa. Aquí hay toda una información, toda la parte que podríamos llamar cómo manejar la plataforma y donde pueden acceder a esas imágenes que les estoy diciendo y construir
en la forma que les he comentado, las secuencias temporales que necesitan. Para terminar, que esta es la transparencia final, para terminar, yo diría que estamos ante un cambio de cómo hacer, esto obviamente se dirige a la gobernanza del agua. Estamos en un cambio profundo de cómo integrar toda esta información en las estructuras administrativas de funcionamiento. Voy a contarles una anécdota. Este programa se cayó, no iba a seguir en el 2000, habíamos terminado exactamente en el 2015 un primer contrato con el Ministerio y no había voluntad ni dinero. Las dos cosas, yo creo que había voluntad pero no dinero. Y el propio Ministerio fue empujado por las propias confederaciones, porque esto es una metodología consistente, homogénea, con sus limitaciones y ventajas a toda la escala de la España peninsular, comparable, utilizable, por ejemplo, para la implementación de la Directiva Marco del Agua. Pero esto nos va a exigir también cambios normativos. No solamente es necesario, no solamente, y esta es mi aportación en esta cuestión, no solamente es una cuestión científica, es una cuestión de cambios normativos que van a necesitarse para que toda esta información pueda utilizarse de forma diaria para las decisiones que tienen que tomarse tanto a nivel administrativo como a nivel, yo diría incluso, de seguimiento, de monitorización de superficies regadas, de cuánta agua requieren esas superficies regadas, etcétera, etcétera, etcétera. No se detiene el proceso de cambio, no se va a detener solo en la tecnología, solo en la ciencia. Necesitamos caminar conjuntamente en esa integración de cosas, necesitamos caminar claramente en la dirección de cómo también la estructura administrativa empieza a utilizar rutinariamente e empieza a integrar entre sus procedimientos toda esta información y le da valor normativo, que en el fondo es otro cambio importante de integración. Dice que una cosa no es solamente tener razón, sino que te la den y que el juzgado la ratifique. Y yo creo que estamos aquí en ese proceso de acercamiento de estos elementos en esa dirección de integración de todos los procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, a mí me gustaría agradecer a todos los ponentes sus presentaciones. Yo creo que ha quedado claro que Sentinel-2 ha sido realmente un hito en la teledetección, no solo en Europa, pero somos muchos los usuarios de teledetección o la gente que trabajamos con teledetección, que por ejemplo en mi caso Sentinel-2 es el primer satélite europeo que he utilizado. Entonces eso también dice mucho sobre la atención a los usuarios, que quizá llega un poco tarde, pero mejor que llegue y que realmente las aplicaciones operativas no solamente necesitan que estén los datos, que están y son fantásticos. Ahora tenemos que seguir trabajando porque es un desafío para todos utilizar este volumen de información y cambiar la forma en la que trabajamos con imágenes, de trabajar en modo local a trabajar de otras formas, ¿no? En la nube, con otro tipo de procesos. Creo que tenemos 5 minutos para preguntas. Pues si alguien quiere hacer del público alguna contribución, alguna pregunta. No hay ninguna pregunta, no me lo puedo creer. No es una pregunta, pero es una información. Como la Comisión está preparando la nueva generación de científicas, pero también se está discutiendo. Sí, la Comisión está preparando la nueva generación, pero se está discutiendo, y todavía no hay decisión tomada, la idea de añadir unas misiones que no son Sentinel-2 Plus, pero que son para añadir capacidades que todavía no existen. Y tengo que decir que tras los campos aplicativos que están discutiendo, y los Estados miembros de la ESA y de la Comisión y los Estados miembros de la Comisión todavía no han mirado números, no han tomado ninguna decisión, pero se está mirando hiperspectral y se está mirando térmico. Entonces, hay una posibilidad que tal capacidades fueran añadidas en el marco de Copernicus en los próximos años, y esto no es
cuando no es para 2027-30, es más temprano, quizás. Gracias, Estefan. Yo también quería hacer un comentario en ese sentido porque hay un par de temas que no han salido en esta mesa y no han salido precisamente porque a lo mejor no hay datos. Uno es el seguimiento del estrés hídrico a alta resolución, vamos, alta, 50 metros o así, que es lo que permiten los sensores. Y otros son cuestiones de calidad. No hay un sensor hiperespectral, entonces entrar en composición de la vegetación es complicado, ¿no? Entonces, quizá si esas nuevas misiones cubren estos vacíos de información, pues las aplicaciones se pueden desarrollar mucho más. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Ahora, bueno, con el uso de los drones y las cámaras multiespectrales, pues estamos teniendo una utilidad bastante importante en los campos. ¿Se sustituiría con el uso de Copérnico, con lo que estáis comentando, la aplicación de los drones, o puede ser visto como una aplicación más y un complemento a la información que puede ofrecer? David. Sí, bueno, es un tema que como muy caliente. Por esto recibimos mucha gente que hay una burbuja, yo creo en España especialmente, pero en muchos sitios con el tema de los drones. Recibimos mucha gente que tiene los drones, tiene las cámaras y te viene a preguntar qué puede hacer. Entonces, yo creo que hay una cosa clara. Cultivos herbáceos, píxeles 10 por 10 metros es suficiente para muchísimas cosas. Entonces, el dron podrá tener un montón de ideas y un montón de aplicaciones y a lo mejor como una herramienta que va pasando encima del tractor. O sea, podremos desarrollar un montón de ideas. Pero, claro, que sea para hacer una recomendación de fertilización o algo basado en una imagen de satélite para un cereal, es que ya tienes la imagen de satélite que te da eso y tenemos ahora cada 5 días y si llega al diario, que ya hay corporaciones privadas que ya están pensando en el diario, para eso, por favor, no. Es decir, que es una tecnología que tendrá que explotar y habrá que pensar en ideas nuevas, pero no en pensar en lo que hacíamos con satélite, vamos a hacerlo ahora, justo en el momento en que los satélites son muchos, y gratis y totalmente disponibles para todos. Sí. Yo, complementando la misma idea, diría que los drones han llegado para quedarse. Han llegado para quedarse y tienen nicho, y yo creo que importante en muchos casos y en muchas circunstancias. Y creo lo que he comentado antes, tenemos que trabajar en la integración. Es decir, la integración va a ser la clave y seguramente cada aplicación, y habrá aplicaciones de alto valor añadido que requieren una información de alta resolución espacial. Y habrá aplicaciones que pueden ser complementadas en una resolución temporal determinada por las imágenes procedentes de satélite. Vamos a decirlo, son las mismas imágenes, es decir, son los mismos productos, son las mismas bandas. No hay diferencias en lo que es el origen de los datos. Posiblemente, lo mencionaba José Emilio también, el problema es cómo integrar todo eso, cómo ponerlo todo junto, cómo toda la métrica está bien, cómo todos los elementos de superposición están bien, cómo la georreferenciación está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claramente es un proceso de integración con toda claridad y utilizarán las dos cosas con seguridad en muchos aspectos. Bueno, yo en el mismo sentido. Yo creo que es una pregunta muy oportuna. Como lo vemos nosotros y como estamos intentando utilizarlo, es en una corriente de ida y vuelta, entre estrategias inventariales y estrategias muestrales, entre complementariedad de elementos a nivel de campo, de sensores, de drones, de inspecciones, pero pensamos, o por lo menos estamos intentando demostrar en ese sentido, que el camino óptimo va a estar en flujos de información de unas capas a otras y capas en contextos de geometría variable, tanto en lo temporal, en lo espectral, como en la resolución métrica. Y no cabe otra, porque lo que es muy difícil es compaginar las resoluciones temporales distintas porque son caras. Volar todos los días con un dron es muy caro, no se puede, pero sí que necesitamos algunos elementos de detalle en determinados momentos, de estima de cosecha en frutales, de inspección de algunos elementos desde el aspecto de la protección de cultivos, desde algunas cosas que ya están dando algunas plataformas terrestres y no solo los drones.
Las máquinas, los tractores están llevando una cantidad de sensores que nos obligan a contemplar esa ida y vuelta de sensores, y los sensores remotos juegan un papel enorme en cuál es el gradiente de generalización al cual podemos sacar conclusiones de esos elementos de detalle y viceversa. En el caso concreto nuestro, por eso estamos insistiendo en los temas conceptuales del potencial que tiene el suelo, para eso es absolutamente imposible hacerlo de otra forma que no sea con sensores parecidos a los que estamos teniendo con Sentinel. Muchas gracias, José Emilio. José Manuel. Bien, buenos días. Yo quisiera hacer una pregunta muy breve a todos para calentar la siguiente mesa. La pregunta es la siguiente. Desde vuestra perspectiva como investigadores y calificando de 0 a 10 vuestra visión de integración de los procesos de trabajo sobre sensores remotos, ¿cómo calificaríais el nivel de penetración en vuestros respectivos ámbitos? Es decir, no grupos individuales, que hay grupos muy potentes, universidad, centros de investigación, y de 0 a 10 el nivel de penetración de estas tecnologías en las administraciones públicas. Pues empezamos, Antonio. Bueno, refiriéndonos a Copernicus y Sentinel-2, me da un poco de apuro poner una nota, pero yo creo que estamos en un momento, digamos que la nota que pongamos ahora no va a ser la misma que dentro de un año. Es decir, Sentinel-2 ha arrancado con ciertos titubeos, es verdad, como ha dicho bien David, que hasta ahora, pues aunque la diferencia con las misiones anteriores de la Agencia Espacial Europea es notable, pero ha habido dificultades en el acceso a los datos. Pero tanto en el ámbito académico como yo creo que en el mundo de las aplicaciones es una revolución, y yo creo que todavía no ha explotado. Entonces, no sé, a lo mejor ahora la nota todavía no es muy alta, pero en el caso concreto de Sentinel-2 creo que su uso se va a generalizar de una forma muy llamativa comparado con lo que hemos tenido hasta ahora. Esa es un poco mi visión. No sé si respondo. Había otra pregunta, pero... Quería un número. No me atrevo. Pero bueno, no, yo diría que la nota actual a lo mejor pues no es todavía demasiado alta por algunas limitaciones, podría ser un 6 o un 7, pero dentro de un año será una visión completamente distinta. Y cuando esté en marcha este portal, ¿no? Este portal DIAS, que va a ser una revolución, porque el problema, uno de los problemas es que Copernicus es una cantidad ingente de datos la que proporciona. Esto abruma a muchos usuarios, y la posibilidad de cambiar de paradigma, no me descargo la información en el proceso, sino que tengo herramientas en la nube de procesamiento y lo que obtengo finalmente es un producto final. Esto yo creo que va a revolucionar el uso que se le da tanto en el mundo académico como desde luego en el mundo de las aplicaciones. Bueno, tu pregunta es muy difícil, José Manuel. Yo diría, ¿no?, en la administración andaluza, no hablando de Sentinel, no hablando de Copérnico, en general, el uso de percepción remota, aerotransportada o satelital, en el caso concreto y muy particularmente vuestro grupo y vuestra consejería, pero también la Consejería de Agricultura, superior al 5. Se toman muchas decisiones de control, de SIPAC, de toma de decisiones ambientales, de esta filosofía de integración de sensores, es decir, superior al 5. Como estás diciendo bien, ¿qué es lo que esperamos o la experiencia nuestra por la que podíamos inferir qué es lo que va a pasar? Sentinel, en no más de 2 años, va a ser una herramienta tan útil, tan usual, tan cotidiana y tan conectada a los sistemas de apoyo a la decisión que vamos a llegar a un 9. Yo me voy a colar, aunque sea moderadora, porque es un tema que es muy importante y que además hemos hablado muchas veces, sobre todo los que llevamos muchos años trabajando en teledetección, y siempre decimos, ¿pero cuándo? ¿No? La teledetección lleva siendo la herramienta prometedora de aplicaciones y de toma de decisiones 25 años y no llega, ¿no? Hay artículos de los años 80 diciendo que la teledetección iba a ser una revolución para la gestión agrícola, y pasa el tiempo y realmente no ha alcanzado a los usuarios. Aplicaciones operativas, de verdad operativas, ¿cuántas hay en España? Muy poquitas.
que sí hay algunas decisiones y en la administración y se avanza, pero es muy difícil mantener un sistema que es continuo, que proporciona datos, y los usuarios se van acostumbrando, y yo sí noto en los últimos años un aumento de las consultas, del interés, de mucha gente que realmente antes a lo mejor no había pensado, y de pronto en gestión del agua todo el mundo quiere. O sea, sí que bulle, ¿no? Pero realmente hace 3 años teníamos un problema de sensores tremendo, no había datos, no había satélites. Ahora está Sentinel, ahora está Landsat 8, y bueno, y ahora mismo estamos en una situación que desde el punto de vista de la disponibilidad de datos es como no la ha habido hasta ahora, ¿no? Es muy buena. Entonces, bueno, pues esperemos que de verdad sea el momento de hacer aplicaciones operativas con esta información. Yo también le daría por encima de un 5, un 6, un 7, y la sociedad pues igual, quizá un poco menos, pero bueno, ahí hay. Yo me cuelo con la coordinadora, pero para apoyarla. En la última sequía, que hubo un periodo de 11 años lloviendo por debajo de la media, en la sequía que acabó en el 94, las decisiones que tomamos de prohibición de regadío se hicieron con imágenes satélites de Landsat. Decisiones de enorme importancia, complejidad e impacto ambiental y social. Estamos hablando del año 93-94 y ya nos pilló con personas formadas, nos pilló con tratamiento de imágenes, y si vamos a hablar de medio ambiente, el cambio y la visualización del medio ambiente, particularmente tu grupo, yo le doy mucho más de un 5, pero bueno, digo por ser Bueno, cauto. yo hablaba de la sociedad en general. Sí. ¿David? Bueno, yo no sé, yo soy más pesimista. No sé, mi visión, somos una dirección general, nosotros al final, somos un ente público, pero somos una dirección general de la Consejería de Agricultura. Mi visión es que al final somos el último recurso. Cuando hay algún problema o alguna cosa y no se sabe muy bien cómo atajar porque los medios humanos son insuficientes o tal, pues a ver si estos chicos... De los satélites. No, y yo te voy a tener que decir que el problema de la detección muchas veces es si te ampara el boletín. Y me parece muy acertado. Nosotros hacemos muchas cosas, pero no nos ampara el boletín prácticamente ninguna de las cosas que hacemos. Entonces está un poco en el aire. Esto tiene mucho que ver con el nivel técnico de la administración, la focalización de los funcionarios en tareas de gestión, que hace que estén siempre al límite en muchas cosas, y estas cosas técnicas que implican, pues, son muy difíciles de entrar. Yo creo que va a cambiar fundamentalmente porque va a haber la envolvente, es decir, estamos aquí como de abajo los que sabemos de detección intentando sacar la cabeza, oye, que esto lo podemos hacer, pero va a llegar por detrás la comisión y va a decir, me he gastado 8.000 millones y ahora los controles de ayudas de la PAC los vas a hacer con Copernicus porque lo digo yo. Y ya está, porque en el nuevo reglamento de controles voy a poner que vas a tener que hacerlo así. Y nosotros que llevamos años diciendo, oye, que los controles, que tienes aquí esto, pues llegará. Bueno, yo por ser muy breve, yo creo que todavía queda mucho terreno por recorrer. Y claramente no está todavía metido toma de decisiones basadas en rutinarias, excepto en ciertas áreas, y creo que ahí todavía queda y hay un proceso de integración normativa. Yo diría que el punto del escollo ahora mismo no está en la tecnología, no está en los recursos, está más en la integración normativa y es lento. Gracias a todos los ponentes. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Hola, muchas gracias. Soy Julia Yagüe de GMV, Industria, Empresa. Y quería hacer un comentario un poco al hilo por recoger todo esto. Y quería decir que estoy muy de acuerdo con lo que se ha ido diciendo. Y lo que hay que tener en cuenta es vender teledetección es difícil. Aquí se ha enfocado desde una perspectiva que hay que tocarla, que es por las administraciones públicas y la toma de decisiones desde donde se está organizando esta jornada, etcétera. Pero quizá estamos perdiendo un tiro, una óptica, y es verdaderamente los usuarios finales. No los hemos mencionado, de momento no los hemos mencionado.
Y desde el punto de vista de la empresa, nosotros sí que tenemos que vender teledetección para llegar a final de mes. Los usuarios, igual que Stefan al principio ha hecho un pequeño survey, una pequeña encuesta, a mí me gustaría saber cuántos representantes de cooperativas, de colectivos verdaderamente agrarios que tocan la tierra con las manos están representados aquí. Porque nosotros desde la empresa, nuestros usuarios, sabiendo que tenemos que estar amparados por la tecnología, por el I+D, por el boletín oficial de donde sea, por la Unión Europea que puede venir detrás de nosotros y imponer una serie de cosas por un cierto Real Decreto, pero los últimos usuarios, y bueno, se puede discutir este punto de vista, por supuesto, pero los últimos usuarios, para nosotros, haciendo teledetección y poniendo en marcha esas aplicaciones que son verdaderamente útiles para dar en tiempo real y en el tiempo fenológico de un cultivo, los usuarios finales son quienes tocan la tierra con las manos. Ya no digo con los pies, sino con las manos. Son las asociaciones de agricultores, son las cooperativas, son las hermandades, y estos son quienes de verdad nos van poniendo los pros y los contras, si llegamos o no llegamos a darles soluciones, esas soluciones necesarias. Gracias. Muchas gracias, Julia. De todas formas, yo creo que hay una mesa específica, ¿no?, orientada a los usuarios y a sus necesidades. Pero yo creo que en muchos de los proyectos que se han presentado aquí hay usuarios finales implicados y los objetivos los tienen bastante en cuenta, pero sí, efectivamente. Sí, claro que están. Simplemente me encantaría también que ellos alzaran sus voces porque tienen ideas y necesidades, simplemente las necesidades más reales, por así decir. Muchas gracias. Bueno, y gracias a todos los ponentes. Yo creo que vamos a cerrar la mesa ya y... Muy bien. Os vamos a dar 15 minutos, ¿vale?, para la pausa café. Os voy a pasar a la compañera